Entonces, en la clase de hoy, dentro de esta semana, vamos a continuar con el concepto de funciones trigonométricas, ecuaciones trigonométricas, pero ahora lo vamos a ver como ecuaciones. Ya habíamos visto la semana antepasada, recuerden que la semana pasada no hubo clases, habíamos hablado de lo que eran las funciones trigonométricas, cómo se representaban, cómo se dibujaban, cómo entender su dominio, el recorrido, qué funciones eran, la seno, coseno, tangente, más todas las otras tres que se generaban y las funciones el arcoseno, el arcotangente. Y habíamos visto todas las propiedades que tenía, o más o menos los más generales, ya que son muchas más de las que se pueden abarcar en una clase normal. Entonces teníamos esto que son las funciones trigonométricas que se alimentaban de no ciertos números, que son los ángulos, podían ser en grados o en radianes, y hoy simplemente vamos a trabajar con estas funciones, pero a partir de lo que son las ecuaciones. Vamos a tomar este nuevo elemento y trabajar como ya hemos trabajado anteriormente con las ecuaciones, ¿ya? Y simplemente hacer ejercitación de esta idea. Entonces nosotros ya entendemos lo que es la ecuación, ya habíamos hablado en clases anteriores, antes de funciones trigonométricas, lo que era una ecuación, que era encontrar el valor numérico que cumplía cierto contenido. Dicen, profe, subió el material, revise el aula, pero se tira solo material de Mat 021. ¿A qué se refiere con en el aula? El aula, por si acaso, lo actualiza el coordinador, pero lo más probable es que ya estén actualizando el aula. Si la semana pasada el libre para todos, nadie trabajó en el aula. Entonces puede ser que ya hoy día, dentro del día, aparezca nuevo material en el aula. ¿Ya? No sé a qué se refiere con material de 021, pero hay veces que agregan más material de 021 porque van de la mano, sirven de igual manera, pero la guía debería estar actualizada. Igual, entonces hay que esperar, pero tiene que estar ya dentro, igual que las clases y todas las PPT. Entonces vamos a trabajar con esto de ecuaciones trigonométricas, que PPT puede ser que está actualizada hoy día o dentro de la semana ya deberían estar, si más tarde hoy día. Entonces, la definición de una ecuación es que es una ecuación, pero ahora la incógnita depende de ángulos, porque como hay funciones trigonométricas de por medio, las funciones trigonométricas sabemos que se alimentan o solamente adquieren como la variable independiente valores que sean ángulos, grados radianes. Entonces aquí la solución de estas ecuaciones van a ser los ángulos. Y aquí vamos a darnos cuenta que realmente interesa que sean en forma de radianes y no de grados, porque van a solucionar muchos problemas. Para eso podemos considerar, la primera idea vamos a considerar este concepto que está acá. Vamos a agregar una hoja, acá, que sea cuadriculada. Imaginemos que la primera instancia tenemos seno de x igual a 1/2. Solamente eso. Seno de x igual a 1/2. Esto es una ecuación porque hay una igualdad, no es simplemente una función, sino que es una ecuación. Estamos comparando la parte izquierda, que es una proposición, que es una función trigonométrica, y por la parte derecha, 1/2. Entonces lo estamos preguntando qué valor tiene que tener x para que el resultado del seno de x los dé 1/2. Entonces aquí uno tiene que usar la tabla que ya hemos conversado, puede usar la calculadora, buscarla con el arcoseno, apretar Shift, seno de 1/2 y les va a salir inmediatamente el resultado. ¿Cuánto sería el resultado? Ahí ocupen la calculadora o 30. 30 grados, ya. Entonces vamos a decir que x son 30 grados. Vamos a hacer la representación del dibujo. Nosotros habíamos hablado en las clases anteriores que teníamos este valor acá de x y el y.
Y teníamos este círculo, esta circunferencia que habíamos hablado, que era la representación para los valores de radio 1. Entonces, cuando yo tengo acá ángulo de 30, yo sé que el valor del seno de x, que es esta parte roja, cuando el R vale 1, por si acaso este es R1, me va a dar exactamente 0,5. Ese es el valor del seno de x. Ahora, el problema es que no va a ser solamente para el ángulo de 30, porque va a haber otro ángulo que está para acá, que también tiene exactamente el mismo valor de 0,5, que sería para todo este ángulo que está acá. Entonces, las funciones trigonométricas, recuerden que tienen esta repetición. Hay ángulos que se pueden repetir exactamente el mismo valor. Entonces, además de ser el ángulo de 30, perfectamente puede ser 150. La calculadora, y este es el problema, la calculadora siempre trata de obtener el primer valor. Pero el seno de 150 grados también da 0,5. También van a dar, además del 30, todas las revoluciones, todas las vueltas, más 2pi. O, en grados, más 360 grados. Eso quiere decir que el 390 también da. Y de igual manera, por n, en ambos. Pueden ser tantas vueltas como yo quiera. Entonces no es simplemente un número. La solución siempre pueden ser más de una. Esa es la primera diferencia que tienen las funciones trigonométricas. Que cuando nosotros la aplicamos dentro de una ecuación, esa ecuación tiene más de un valor. Porque van a haber ciclos cada 330 grados o 2pi. Entonces, acá estamos diciendo en este ejemplo que tenemos seno de x igual a seno de alfa, y para que los dos sean iguales, imaginemos que los dan el alfa, imaginemos que el alfa lo conocemos, puede ser 30, 40, 50, lo que va a pasar es que el x, además de ser igual al alfa, va a tener que ser igual a las revoluciones, a las 2pi, tantas veces, cada vez. Una vez, 2 veces, 3 vueltas, 4 vueltas. Pero también, además de ser ese, está el espejo. Que habíamos dicho que la función seno depende del eje y. Entonces, además del alfa, va a ser el pi menos alfa. Pi es media vuelta restándole alfa. Y ahí obtendríamos nosotros el siguiente ángulo. Entonces, cuando resolvemos ecuaciones en trigonométrica, hay más de una solución. Es la primera diferencia que tiene con todo lo que habíamos visto anteriormente. En el caso del coseno, el coseno ya habíamos hablado que dependía del eje X, que es acá, que es la representación del coseno, porque depende del cateto adyacente del ángulo. Entonces, este ángulo alfa tiene exactamente la misma proyección en X, pero con el ángulo negativo. Además de ser alfa, está la posibilidad de que sea menos alfa. Y considerando todas las vueltas posibles, 2kpi, donde el k puede ser 1, 2, 3, la cantidad de vueltas. Y en cada vuelta vamos a generar 2pi o 360 grados. Pero es mucho más fácil trabajar con radianes, en cosas de sumar, multiplicar, mientras que con los grados es una costumbre que tienen, pero no se preocupen, estoy diciendo los dos casos posibles. La tangente
Por otra parte, hay que recordar que la tangente dependía tanto del seno como del coseno, que era la definición de tangente. Seno de x partido en coseno de x. Entonces, para que sean iguales, si me dan el ángulo, va a ser exactamente el mismo ángulo, pero la tangente, voy a usarlo con morado, tiene exactamente el mismo resultado en este punto que está acá también. ¿Por qué? Porque si acá el seno y el coseno son positivos en el primer cuadrante, en el tercer cuadrante también el seno y el coseno en la división va a dar positivo. Porque el seno es negativo, el coseno es negativo y menos con menos me da más. Entonces tiene una simetría respecto al punto. Voy a tener la solución del ángulo alfa, pero también voy a obtener del alfa más pi, que es media vuelta o 180 grados. Y después nuevamente 180, 180 y 180. Tantas veces como yo lo quiera. Entonces yo tendría ya la representación de las funciones trigonométricas que ya conocíamos, las más básicas, el seno, coseno y tangente. ¿Ya? Ahora, también podríamos aplicar qué pasa si nosotros queremos resolver, como el ejemplo que habíamos hecho, seno de x igual a un número, un medio, raíz de 3 medios, lo que sea. La solución más fácil para poder obtener eso es usando la calculadora. Usando el shift seno y agregándole o considerándole que pueden haber, dependiendo del valor, los pi medios o los 2 kpi. Hagamos el ejemplo con este, nuevamente. Primero lo vamos a hacer con el dibujo, con el pictograma. Acá está el i, acá está el x. Y tenemos el círculo unitario con radio 1. Ahí. Entonces, va a haber un ángulo que no conocemos, que va a ser x. Va a haber un ángulo que no conocemos, que va a ser x. Pero el seno de x, que es este valor que está acá, lo va a dar como solución raíz de 3 medios. Y eso es lo que queremos encontrar. Para eso podríamos hacer la tabla. Seno, coseno, que ya habíamos hablado. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. De 0, en radianes vamos a usar pi medios, pi cuarto, pi tercio, pi sexto. Partido en 2. Y lo que estamos buscando es que en seno valga raíz de 3 medios. Que en seno valga raíz de 3 medios. Y la solución va a ser que es el seno de pi tercios. O 60 grados, como usted lo conoce. Entonces, cuando el ángulo vale pi tercios, el resultado es raíz de 3 medios. Pero no solamente va a ser ese. También está su espejo, que está ahí, que sería pi menos pi tercio. Pi menos pi tercio. Que también sería la solución. Que sería el 2 pi tercio. Entonces tenemos como soluciones para este problema el pi tercio y el 2 pi tercio. Van a ser las soluciones de x de la función trigonométrica que cumplen esta ecuación,
que cumplen esta ecuación que estamos diciendo. Pero cada una, por su parte, acuérdense que puede dar una vuelta completa, o más de una vuelta, o 3 vueltas, o 5 vueltas, y de ahí viene el K. Y estas son las soluciones. Así se escriben las soluciones de una ecuación trigonométrica. No es simplemente un número, sino que hay que fijarse en los espejos, así en los valores que se pueden ser simétricos, dependiendo del eje X, del eje Y o del punto. Si es una función seno, se repite en el eje Y, se forma el espejo en el eje Y. Si es una función coseno, el espejo se hace en el eje X. Y si es una función tangente, el reflejo es respecto al punto 0, 0. Si tengo la solución por acá, va a ser en la acá. Si tengo la solución por acá, va a ser por acá. Y así. Más todos los 2 kpi posibles. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces tenemos las ecuaciones. Profe, ¿Sí? el K siempre va a ser una variable Un sin número valor o... entero. Ah, ya. Es la cantidad de vueltas. Puede ser una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Son enteros. Y Por lo eso acá tenemos que dice expresar así, K. como lo tiene usted. Es que así se expresan. Ah, ya. ¿Por qué? Pero ¿cómo? O sea, si es que nosotros tenemos que sacar ese valor o poner algún valor a la K, a eso me refiero. Ah, no, es que la K es genérica porque, ya mira, imagínate que obtiene el resultado. No sabemos qué es con pi tercio. Pi tercio. Pero no es la única solución porque está el pi tercio más 2pi. La primera vuelta. Ah, ya Pero entendí. también está la segunda vuelta. También es solución. Claro. Y también está la tercera. Por eso se deja expresado como 2 kpi. O 2 Ya. pi k. Pero el K, mira, el K son todos los enteros. Ahí está denotado que puede ser cualquier entero. Y va a ser solución. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces ahí podemos nosotros calcular la solución. Ahí lo más simple, lo que uno hace inconscientemente es calcular con la calculadora, decir arcoseno o arcocoseno o arcotangente. Pero el problema que se le está olvidando son los valores del 2 kpi o dependiendo de la simetría. Acuérdense que por la simetría también van a aparecer términos. ¿Ya? Como recién lo hemos visto. Imaginemos que tenemos este problema. Ahora vamos a subir un poco la dificultad. Y tenemos esta ecuación que está acá. Es una ecuación porque hay una igualdad. Y queremos saber qué valores tienen que tener el X para que esto se cumpla. ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Ya? Entonces, lo primero que podríamos hacer es considerar multiplicar por un 1. Me lo voy a escribir acá mejor, porque aquí como que se salta algunos pasos esto. Entonces tengo el seno de X, coseno de X. Y a todo esto que está acá, lo vamos a multiplicar por un 1. Pero un 1 que los convenga. Aquí uno dice, pero ¿por qué si hay un solo 1? Es que lo que yo puedo multiplicar, ese 1 lo puedo convertir en lo que yo quiera. Puede ser B partido en B, es un 1, o puede ser C partido en C, que sigue siendo 1. Entonces, de todos los 1 posibles que yo pueda generar, tengo que buscar el que más me conviene. A este procedimiento se le conoce como el 1 conveniente. Estoy usando un 1 que me convenga. ¿Cuál podemos utilizar? Imaginemos que utilizamos este. A cuadrado más b cuadrado en raíz. ¿Y por qué utilizar este? Aquí viene la idea. Tenemos que darnos cuenta que este término está multiplicando el a al seno y este término está multiplicando el coseno.
Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que recordar que si esto, imagínense, en lo más fantasioso, si fuese seno de x y esto fuese coseno de x, me quedaría seno cuadrado y coseno cuadrado. Se podría solucionar como un 1 por la propiedad de trigonométrica. El seno y el coseno son funciones que son, vamos a decirlo acá, son funciones que a lo más valen 1 o menos 1. La voy a dibujar acá para que recordar un poco lo que habíamos visto en las clases pasadas. Lo más probable es que ni se acuerden. Tenemos la función seno, que va así, pero la función coseno iba de esta forma. Están desplazadas. Pero fíjense en la suma. En la suma del seno y el coseno, siempre me está dando el 1. En cierta manera, el seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, pero más o menos se comportan. Entonces, esta suma más o menos se está comportando como el 1. Tendría como el A más B simplemente. Entonces, para poder relacionar esta relación, yo podría normalizar. ¿Qué significa normalizar? Como este resultado total, que sé que no va a dar 1 siempre, yo podría decir, ¿qué pasaría si valdría 1? Me quedaría un A más B. A esa ecuación yo le podría calcular la magnitud, le podría calcular el valor. Si esto vale A y este vale B, yo puedo calcular Pitágoras, A cuadrado más B cuadrado. Puedo calcular el C. Es casi ver Pitágoras. Entonces tendría ese término, A cuadrado más B cuadrado. No estoy diciendo que el A cuadrado más B cuadrado me va a dar C, pero se está comportando. Ahora, como multipliqué, tengo que dividir para que sea un 1 conveniente. Por eso cada uno de los términos está dividido. Ese término que está acá, el original, pasa para el otro lado dividiendo. Y obtendríamos esta ecuación que está acá. Uno diría, pero hice que esto fuese más difícil, porque la raíz es un número, es un número. A partido en A cuadrado más B cuadrado es un número. Que se vea muy grande o que tenga raíz y les dé como miedo, no hay problema, es un número. Ahora, ¿por qué usar ese término? Y ahí viene lo que estamos hablando recién. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tomo este término y lo elevo al cuadrado? Voy a obtener el A cuadrado más B cuadrado. ¿Y qué pasa si a este término lo elevo al cuadrado? Obtengo eso. Y si lo sumo, ¿cuánto me va a dar? 1. Lo que estoy haciendo es que todo esto es como un seno o un coseno, depende. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado más esto al cuadrado me estaría dando 1, siempre. Lo verde al cuadrado más lo azul al cuadrado siempre me va a dar 1, independiente del valor de A o de B. Siempre me va a dar 1. Que es lo que está acá. Entonces, si me va a dar siempre 1, yo puedo decir algo. La única forma que me dé 1, o que esto es coseno cuadrado más seno cuadrado, igual a 1, o que esto es seno cuadrado más coseno cuadrado, igual a 1. Por las funciones trigonométricas que ya vimos, la primera propiedad trigonométrica. Entonces puedo relacionarla. Podría tomar este o podría tomar ese. Pero lo que va a conllevar va a ser a lo siguiente, que lo que estaba adentro, esto, o es seno o es coseno. Y si una es seno, la otra va a ser coseno. Aquí va a utilizar que la primera va a ser coseno. ¿Por qué? Porque si la primera es coseno, me va a quedar así la ecuación.
coseno de esa cosa rara que no conozco, que es todo esto, y la otra me va a quedar seno, que es todo esto. ¿Y por qué hay que dejarla así? Y no usar seno. Alguien va a decir, pero profe, ¿por qué no usó esto en vez del seno de alfa y este coseno de alfa? Porque la primera es una propiedad trigonométrica que conocen. La suma del seno de alfa más beta. Podrían usar también la otra. No hay ningún problema. Pueden usar cualquiera de los dos. Pero la primera propiedad que ustedes se saben es la suma de dos ángulos distintos. Seno de alfa más beta. Todo esto es seno de alfa más beta, pero el alfa de x, o sería seno de x más teta. Entonces el seno de todo eso me da eso. Que es un número. Esto, vuelvo a decir, es un número. CAB es un número. Y ahora tenemos exactamente el mismo problema que habíamos hecho inicialmente. Seno de x igual a un número. Y lo podemos calcular con arcoseno y calcular el ángulo. Lo único que hay que considerar es que este número nunca va a ser mayor que 1. Porque la función seno nunca da resultados mayores que 1. Y es lo que dice. Por si acaso, este es un ejemplo. Este ejemplo a mí no me gusta porque ustedes todavía, si recién están viendo funciones trigonométricas, puede que les cueste esto de pensar eso. Esto es como ya un nivel medio, no avanzado, pero un nivel medio en que uno ya manejando muy bien todo lo que hemos visto en la clase de la semana pasada, antepasada, puede empezar a desarrollar estos problemas, buscar ese uno conveniente. Recuerden que dentro del curso, igual que cualquier curso de la universidad, uno va aumentando las herramientas y el nivel de comprensión cada vez inconscientemente se van haciendo más grande para usted. ¿Ya? Se pueden comparar desde el principio de año hasta ahora y han aprendido harto. Entonces no se asusten con este ejemplo. Vamos a hacer algo más sencillo. Esta ecuación que está acá. Resolver esa ecuación y encontrar el valor. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían? ¿Alguien me podría decir para poder resolver esta ecuación? ¿Alguna idea de cómo hacer para poder resolver este tipo de ecuación? Correr el menú 1 hacia. Correr el menú 1 hasta acá. ¿Y eso por qué lo haces? Así, es analizar siempre todo. ¿Qué? Para poder despejar el seno de x. Y eso al fin y al cabo hacemos siempre, despejar el seno de x. Para volver a esa idea intuitiva de lo que estamos hablando recién. Obtener el mismo resultado. El mismo procedimiento. Esto ya lo saben hacer. Lo que está en el cuadrado ya lo hicimos recién. Es encontrar el ángulo para que me dé un medio. Que ya lo hicimos en el ejemplo. ¿Cuánto daba? ¿Con qué ángulo daba un medio? Con ángulo de 30. 30. Ahí está la solución. 30. Pero traten de usar siempre los radianes, aunque les cueste. Pero estamos recién practicando. En radianes va a ser... ¿Pi cuánto? Pi sexto. Porque es más pequeño que pi tercio. Que pi tercio es 60 grados. Pero hay que agregarle los 2 kpi. Y también había como solución, ¿cuál más estaba? El otro, ¿sí o no? Que era, porque el 30, hay que dibujarlo de nuevo. Decíamos que era el 30, pi sexto, pero había otro más, que era el pi menos pi sexto. O lo que era 5 pi sexto, que también es solución. Nunca se olviden de ese. Uno siempre calcula y dice ya para el 30 grados, pero también está el 150 grados. Y cada uno de ellos con tantas vueltas queramos. Ahora el segundo. ¿Cuál es el primer procedimiento que tendrían que hacer?
exactamente lo mismo, ¿sí o no? Despejar. Pero cuando despejemos, nos va a quedar seno de 2x igual a 1/2. En el anterior dijimos que el x era pi sexto. Entonces, la única forma es que todo esto sea pi sexto. Que todo lo que está adentro sea pi sexto. Por lo tanto, el x va a ser pi partido en 12. Porque si yo reemplazo pi partido en 12, acá lo voy a multiplicar por 2, me va a quedar pi sexto. A lo que voy, es que la solución, si nosotros en el anterior decíamos que x era pi sexto más 2k pi, ahora no es x, es 2x. 2x tiene que cumplir eso. Por lo tanto, el x me va a dar pi partido en 12 más k pi. Porque hay un 2 en el argumento. Y también va a pasar lo mismo con el otro caso. La otra solución, 5pi partido en 12 más k pi. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Profe, a mí no me queda claro el tema del uso del CAPI. Pero primero, ¿qué no entiendes del CAPI? ¿Qué representa? Claro. Ya. Imaginemos que tenemos el seno de x igual a 1/2. Con el primer ángulo, el ángulo más simple. ¿Cuánto va a dar para que el seno de x me dé 1/2? ¿Con qué ángulo? Con 30 grados. Con 30 grados. Ya. ¿Qué pasa si tú das una vuelta completa? ¿Sigue siendo solución? Sí, sigue siendo Porque solución. llega al mismo punto, ¿sí o no? Claro, ¿Cuánto es una vuelta completa en ángulo? 2pi. Entonces tienes que es 30 más el 2pi, no, más en ángulo, porque no puedes sumar, no pueden nunca hacer si tienen grado, sumarlo con radianes, son grados con grados, radianes con radianes. 360, ¿sí o no? Claro. Ya. ¿Qué pasa si ahora das 2 vueltas? ¿Llega al mismo punto? ¿Sí? ¿Cuánto es 2 vueltas? 720. 720, también es solución, ¿sí o no? ¿Sí? Si tienen la duda, ocupen la calculadora. Súmenle 30 más 7, me da 750 y calculen el seno de 750 grados. Y les va a dar 1/2. Claro, 0,5. Si das 3 vueltas, o 4 vueltas, o 5 vueltas, o 7 vueltas, todas sirven, ¿sí o no? ¿Sí? 360 por n, ¿sí o no? N o K. N, K da lo mismo. Donde el K es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en radianes, ¿cómo se escribe el 360? 2pi. 2pi. 2pi K. De ahí viene el 2pi K. Ah, ya. Ya, entonces la K viene siendo como una variable nomás de las vueltas que Sí, el K, podría dar. siempre el K va a ser un número, que lo vimos más arriba, está por acá, arriba. Que lo puedo escribir, pero quiero que lo vean. El K siempre es un número entero. No es cualquier Ya. número. Es el 1, o el 2, o el 3, el 4, el 5 o el 6. No puede ser un medio, no puede ser media vuelta, ni un cuarto de vuelta. Tiene que ser una vuelta completa. Entonces, acá se me olvidó poner, K pertenece a lo entero. K pertenece a lo entero. K pertenece a los enteros. Y eso. ¿Se entendió?
Sí, muchas gracias. Ahora el tercero. ¿Qué es lo que hace? ¿Se despeja el seno? De nuevo despejamos el seno, pero cuando lo vamos a despejar, ¿qué nos va a quedar? Seno cuadrado de x igual a 1/2. ¿Cómo despejamos el cuadrado? Con la función raíz, ¿sí o no? Sí. Pero ahí acuérdense, hay que tener cuidado, porque el seno, puede ser que el seno sea negativo. Va entre -1 y 1. Y que va a ser al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado con ese término, porque nos va a quedar un valor absoluto. Ya habíamos hablado del valor absoluto. Y nos va a quedar 1 raíz de 2. Pero podemos multiplicar por un 1 conveniente. Y los quedaría ahí. Raíz de 2 medios. Entonces la pregunta es, ¿para qué ángulos seno de x en valor absoluto vale raíz de 2 medios? ¿Qué sería para qué ángulo? ¿Con qué ángulo obtengo el seno raíz de 2 medios? Pi Con el de cuartos. 45. Con el de 45. Si yo pongo acá seno de 45 grados o de pi cuartos, la solución me va a dar raíz de 2 medios. Pero, como está en valor absoluto, ¿cuál es la otra solución? ¿Qué otra solución podría ser también viable? Veamos el dibujo. Ven que tienen que practicar con eso el dibujo. Tenemos, voy a usar azul, el pi cuarto. Y el pi cuarto me da como solución raíz de 2 medios. Pero como está en valor absoluto, también puede ser el negativo. ¿Qué significa el negativo? Que vaya hacia abajo. Que vaya para acá. Porque aunque esto sea menos raíz medio, lo va a convertir en valor absoluto. El cuadrado del seno. ¿Y con qué ángulo voy a obtener esos? ¿Qué ángulo sería este? El menos pi cuarto, el menos 45 grados, pero en una vuelta, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? El 7 pi cuartos. O en ángulos de lo que ustedes conocen, serían 360 menos 45. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar cómo utilizo el 1 conveniente abajo y el de raíz de 2 partiendo? Es que tú nunca puedes dejar un denominador con raíz. Nunca, Ay, nunca se puede dejar una raíz debajo. Entonces tú, para eliminar el denominador, tienes que multiplicar por la misma abajo. Porque si lo multiplicas por sí mismo, se te va la raíz. Pero si multiplicas abajo, tienes que multiplicar arriba. Entonces te va a quedar 1 por raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, 2. Y ahí se fue la raíz. En el denominador. Nunca las raíces pueden estar en el denominador. ya. ¿Ya? Era simplemente eso. Es igual, por si acaso, matemáticamente son iguales. El 1 partido en raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 partido en 2. Pero por cosas armoniosas, dejarlo más bonito, se deja siempre el denominador sin raíz. Entonces, la función seno, nosotros habíamos dicho que la función seno puede ser pi cuartos y su espejo, porque es una función seno, que es el 3 pi cuartos. Entonces la solución es pi cuarto, el 3 pi cuarto, 3 pi cuarto, pero al estar en valor absoluto, también son los negativos, como el 7 pi cuarto, porque el 7 pi cuarto, seno del 7 pi cuarto me va a dar menos
me va a dar esto, menos raíz de 2 partido en 2, pero al elevarlo al cuadrado me va a dar un medio. Ese es el problema del cuadrado ahora, que siempre les dije, hay un problema con el cuadrado que también toma los valores negativos. Entonces también está el 7 pi cuarto. Y si está el 7 pi cuarto, está su espejo en el eje Y, el espejo de este, que sería el pi más pi cuarto. Que sería el 5 pi cuarto. Y son 4 soluciones. Las 4 soluciones me van a dar elevado al cuadrado un medio. Seno de pi cuartos, el seno de pi cuartos me da raíz de 2 medios. Raíz de 2 partido en 2. Si lo elevo al cuadrado, me da un medio. También la solución es el 3 pi cuarto. 3 pi cuarto por ser una función seno, también se refleja en el eje Y, también me da. Las que no son tan intuitivas, pero salen por culpa del cuadrado, son el 5 pi cuarto. 5 pi cuarto, si calculo el seno de 5 pi cuartos, me va a dar menos raíz de 2 partido en 2. Negativo. Pero si lo elevo al cuadrado, me va a dar un medio. Y también su espejo. Y acuérdense que a cada una de esas soluciones, le tienen que sumar el 2 pi. Entonces tenemos pi cuarto más 2 pi. Tenemos el 3 pi cuarto más 2 pi. Tenemos el 5 pi cuarto más 2 pi. Y tenemos el 7 pi cuartos más 2 pi. ¿Alguien ve un patrón en estos 4 que tengan en común? Que el pi, o sea, el valor que se antepone al pi se le va sumando 2 en 2. ¿Cómo el valor? ¿Cómo? De nuevo. El valor que se antepone al pi, Ya. que al principio es 1, se le suma 2 y queda 3, después 2 queda 5 y así va. Entonces, como decir pi cuarto, es como que tomáramos al pi cuarto y le sumáramos un cierto valor. ¿Cuánto le estamos sumando al pi cuarto para obtener después el siguiente, que sería 3 pi cuarto? Le estamos sumando pi Dos. medio, ¿sí o no? Así pi medios. Porque pi cuartos más pi medios me estaría dando 3 pi cuartos. Entonces esta y esta son iguales si les sumara pi cuarto, pi medio. Después, si sumo pi medios nuevamente, obtengo la otra, que es esta. Y si sumo nuevamente, obtengo esa. Entonces, ahí está la solución de las 4. En vez de saltarme del pi cuarto, vean el dibujo acá, lo voy a borrar las líneas tontas. Vamos a borrar todo esto. Ahí. Entonces, en vez de saltarme con el pi cuarto una vuelta completa, yo puedo saltarme pi medios y obtengo este. Me salto pi medios, obtengo ese, me salto ese, pi medios, pi medio, pi medio, pi medio, pi medio, pi medio. Con esta ecuación, yo tengo las 4 ecuaciones. Y queda simplificada en una sola. ¿Cómo lo podríamos ver? Eso era por dibujo. Si alguien no hace el dibujo, ¿cómo se podría dar cuenta? Podría decir 3 pi cuarto es lo mismo que pi cuarto más pi medio. 5 pi cuarto es lo mismo que pi cuartos más pi. 7 pi cuartos es lo mismo que pi cuarto
más 3 pi medio. Entonces a todos tienen el pi cuarto. Y solamente estoy sumando pi medio, pi medio, pi medio. Una vez, dos veces, tres veces. Entonces estamos haciendo desde diferentes formas. Fíjense que uno, sabiéndose todas las propiedades, puede aplicar de diferentes formas el mismo problema. ¿A alguien se le ocurre alguna otra idea para resolver esta ecuación? Y eso es lo que tienen que practicar. Fíjense en esto. ¿Qué pasaría si ustedes al seno de x lo llaman x o y, lo que sea? ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar esto, ¿no? Estoy diciendo que todo lo que estaba en azul lo llamen x. Eso se llama cambio de variable. Cambiarla, simplificarla. ¿Y eso qué ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación cuadrática. Y uno, si ve arriba, ve la ecuación cuadrática. Dice tal seno hasta el cuadrado. Es una ecuación cuadrática. ¿Cómo obteníamos la solución de esa ecuación cuadrática? ¿Cuál era la solución de esa ecuación cuadrática? Teníamos que aplicar menos b, que es 0, no hay, b, más menos raíz de b, que no hay, menos 4ac partido en 2a. Entonces me queda más menos. Puedo sacar del 8, puedo sacar un 4 para afuera. Y me quedaría las soluciones que habíamos calculado. ¿Cuánto vale raíz de 2 partido en 2 y menos raíz de partido en 2? Son las dos soluciones. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el x? ¿Cuándo el x? ¿Cuándo el x? ¿Cuándo el seno de x vale raíz de 2 partido en 2? ¿O cuando el x, que el seno de x, vale menos raíz de 2 partido en 2? Y volveríamos a obtener la misma ecuación. Entonces es la forma en que ustedes aplican. Todo lo que hemos visto hasta ahora se puede aplicar. La tangente, habría que hacer el mismo procedimiento. Seno y coseno, despejar una de las dos. Seno de x igual a coseno de x. ¿Cuándo van a ser iguales? Con un solo ángulo. Y habría que ver cuál. Con el pi cuarto. La sexta. ¿Qué función es? ¿La pueden resolver así con lo que hemos hablado hasta ahora? Está es cuadrático. ¿Qué habría que cambiar? Decir que el coseno de x igual a x o el y, o pueden usar cualquier letra, ¿no? Yo ocupo el x porque es para que usted lo asocie. Entonces me queda el 2y cuadrado menos 7y más 3 igual 0. ¿Y esta ecuación la pueden calcular? Sí. Entonces van a obtener un y igual a algo. Imaginemos y igual 7. Es súper tonto, pero imaginemos que el y igual 7 la solución. Entonces es coseno de x igual 7. Y ahí despejo. Pero tengo que encontrar el valor de y dentro de la función cuadrática. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Porque está al cuadrado y tiene el mismo término. Es una función cuadrática. Acá, en la 7, acá hay un problema porque acá tenemos un coseno y acá tenemos un seno. Pero ¿qué podríamos hacer para dejar todo en función de algo? Usar propiedades trigonométricas. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, coseno al cuadrado igual a ¿qué? O 1 menos seno cuadrado. Entonces, coseno lo convierto. 2, 1 menos seno cuadrado.
Me queda un 2 menos 2 veces seno cuadrado. Y ahora me queda toda una función respecto al seno. Y hago lo mismo. Hago el cambio de variable y me queda una ecuación cuadrática. Cambio de variable no cambia nada, es simplemente que su ojo ya no vea esto como un seno, sino que lo vea como una incógnita. Entonces tengo esto al cuadrado, esto, y eso es una ecuación cuadrática de una incógnita. ¿Alguna duda? Eso se lo voy a dejar porque yo ya sé que saben hacer ecuaciones cuadráticas y saben encontrar las soluciones de una función trigonométrica. Pero era aplicar eso. Todo lo que hemos visto en ecuaciones se puede aplicar a los tipos de funciones. Entonces no es tan complicado. Es simplemente practicar y tienen que practicar mucho con esto de la idea. Vamos a resolver ahora simplemente ejercicio y empecemos con esta idea. Primero, restricciones de la siguiente ecuación. Ya. Tenemos una ecuación, que en este caso sería esta ecuación que está acá. Siempre, como ya lo habíamos visto anteriormente, hay que ver si tiene restricciones. Las funciones seno o las funciones trigonométricas, sea seno o coseno, no tienen restricción, puede ser cualquier valor. El eje X puede tener cualquier valor en el dominio. Es solamente el recorrido el que va a estar restringido, pero el dominio no. Hay que tener cuidado con las tangentes. Las tangentes sí tienen restricciones, porque acuérdense que tangentes son de la forma seno partido en coseno. El coseno no puede ser cero. ¿Ya? Las tangentes sí tienen restricción porque son como una fracción. Pero la función seno y coseno no. Como acá tenemos solamente senos, no hay ninguna restricción. Y ahora tenemos que resolver la ecuación. ¿Cómo podemos resolverla? Podríamos considerar llamar a todo esto, llamar a todo el seno de X, llamarlo como una letra. Puede ser Y, Z, lo que sea, o X, pero mucha gente se confunde todavía. Entonces me quedaría Y cuadrado es igual a 2Y más 3. Entonces tendría la ecuación cuadrática. Y tendría que encontrar las soluciones, que sería menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces me quedaría un 12 más 4, que sería 16. Ahí. O lo que sería 1 más menos 2. El I tiene soluciones al 3 y al menos 1. Y el I, ¿qué era el I? Era seno de X. Pregunta, de esas dos ecuaciones, ¿las dos pueden dar solución? Observen lo que está en el cuadrado. Son las dos ecuaciones que obtuvimos, las dos soluciones. Que el seno de X valga 3 y que el seno de X valga menos 1. ¿Hay alguna que tenga algún problema? La primera que es 3, que se supone ¿Por qué? que están en un rango, ¿no? Sí. Las funciones seno nunca van a dar mayores que 1. Nunca. A menos En que esos multipliquemos casos por 3. se Entonces, descarta entonces. sí, no hay forma. No hay ningún número, no hay ningún ángulo que esté y que me dé 3. Pero sí hay ángulos que me da menos 1, ¿sí o no? Eso sí. Con el 1, 2, 3, el 3 pi medio. O 90 más 90 más 90, que es 270. Seno de 270 les da menos 1.
más todas las vueltas posibles. Entonces, la única que tiene solución es la segunda. ¿Cuánto les dije que era? El 1, 2, 3, el 3 pi medio. El 3 pi medio más 2 capi. Esas son las únicas soluciones que hay. ¿Ya? Secante. ¿Qué significaba secante? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la definición de secante? Hipotenusa dividido en cateto adyacente. Ya. Y el adyacente era un coseno entonces, ¿sí o no? 1 partido en coseno. Sí. Entonces esto es lo que tenemos que resolver. Lo primero, ¿cuál es la restricción acá? Aquí la dejé más simplificada. ¿Cuál es la primera restricción que hay que considerar? ¿Que el coseno no puede ser 0? Sí, pero no el coseno de quién? De 4x. No puede ser 0. ¿Y con qué ángulo se hace 0? Cuando el ángulo, ¿cuánto tiene que valer para que me dé 0? ¿Con? ¿En grados, en radianes? 90. 90. Y en radianes es pi medio. Entonces, el 4x no puede ser 90 grados o pi medio más todas las vueltas posibles. Entonces el x no puede ser pi octavos más pi medios k dividido por 4. Esa es la primera restricción. Ahora, considerando que no puede ser esa solución, ahora puedo trabajar la ecuación, ahora recién la puedo trabajar. Podría pasar este 2 para el otro lado. Podría dar vuelta porque no va a ser 0, este término no va a ser 0. Entonces puedo multiplicar por ese número y dividir por 2. Y me queda esto. Y ahora esto es lo que tengo que solucionar. ¿Para qué ángulo me da coseno 1 medio? Para ángulos de 60 grados, ¿sí o no? Fíjense en ese detalle. Se tienen que saber, ya mentalmente se tienen que, o con la calculadora, saberse los ángulos. Cuándo el coseno vale 1 medio, cuándo el seno vale 1 medio. Y les di las tablas y ya hemos hablado en clase sobre eso. Para que refuercen esa parte. Porque la ahorra tiempo. Si esto fuese una prueba, la ahorra tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo tiene que valer el coseno para que me dé 1 medio? Entonces, ¿con qué ángulo me da 1 medio? Con 60. Con 60 grados. ¿Y en radianes? ¿Cuánto es? Pi tercio. Tienen que practicar eso también. Pi tercio. Entonces, el ángulo, lo que está dentro, el 4x, tiene que ser pi tercio más todas las vueltas. Pero como es la función coseno, además de ir para acá, puede ir en la parte de abajo. El 4x puede ser el 2pi menos pi tercio. Disculpen. El 2pi, que es una vuelta completa, restándole este pi tercio por el espejo. Que me estaría dando el 5 pi tercio. 5 pi tercio en grados, para que no se estresen, sería, las soluciones son 60 grados y serían el 300 grados. A eso voy.
coseno de 300 grados y el coseno de 60 grados me da 1/2. El coseno de pi tercio y el de 5 pi tercio me da 1/2. Pero a cada uno de ellos les tengo que sumar el 2k pi. Y tengo que tener cuidado que estas soluciones... y tengo que ir por 4 porque tengo que despejar el x. Partido en 12. Y la otra solución ahí está. Pero esas soluciones nunca pueden ser mi restricción. Nunca me pueden dar pi octavos. No pueden ser pi octavos más pi medios k. Hay que tener cuidado con esos números. Porque si no, se indetermina la parte del coseno. Entonces la solución serían estas dos, esos conjuntos, restringiendo que no pueden ser ese. Es lo mismo que habíamos hecho anteriormente con la ecuación. ¿Alguna duda? Puede ser que lo que más les vaya a complicar, y ya se dieron cuenta, pero ya la mayoría consultó y entendió esta parte del por qué el 2k pi. Y el segundo problema que pueden tener es trabajar con radianes. Pero los radianes es más fácil porque sumar y restar números es más fácil. El ángulo no es tan fácil. Dividir y multiplicar. El ángulo es un poco más complicado. Quedan números entre medios grados que no les gustan. 37. Imagínate tener un 37 grados y lo tienen que dividir en 2. Les va a quedar un 9 exacto. Mientras que si lo dejan en radianes y lo dividen por 2 no hay problema. Es un número. ¿Ya? Profe, Entonces, sí. es que arriba no entendí por qué el segundo quedó como 5 pi tercio. Me perdí ahí. ¿Por qué quedó como 5 pi tercio? Sí. Ya. La función coseno. Voy a dibujar los ejes acá. Ya tengo acá. Ya tengo acá. Y voy a hacer el círculo unitario. El círculo que el radio vale 1. Eso significa círculo unitario. No me pesco. Y ahí está. El círculo unitario. Nosotros estamos diciendo que la solución era pi tercio. ¿Para qué el ángulo? El ángulo realmente era pi partido en 12, pero pi tercio. Que el ángulo, que es 4x, tiene que ser pi tercio. Que esa es la solución. Si el ángulo vale pi tercios, el coseno vale 1/2. El coseno es esto. El cateto adyacente. Aquí vale 1/2. Todo esto vale 1/2. La pregunta, ¿con qué otro ángulo obtengo también eso? Además del pi tercio, ¿qué otro ángulo puede tener lo mismo acá? ¿Sí o no? ¿Lo ves? Sí. Ya. La pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? No es de acá a acá, así no se mide el ángulo, lo habíamos dicho. Se mide desde acá, lo voy a poner con azul, se mide desde acá hasta acá. Una vuelta completa son 2pi. Y a esa vuelta completa le tenemos que restar pi tercio. 3, 6, 6pi menos pi, 5pi tercio. Y de ahí me obtiene la segunda solución, 5pi tercio. ¿Se entendió ahora de dónde salió el otro ángulo? Sí, profe, muchas gracias. Y a cada uno de ellos por separado, ejemplo, la primera, el pi tercio, le tengo que sumar una vuelta, o puede ser 2 vueltas, o puede ser 3 vueltas, o 4 vueltas. Por eso
el 2kπ y el otro el 2kπ. ¿Por qué después lo convierto acá? Porque el cuadro lo tengo que separar. Y por eso divido todo por 4. ¿Ya? Como estamos recién partiendo la semana y me doy cuenta que más o menos les falta practicar, les voy a dejar estos ejercicios y mañana los vamos a volver a retomar. Solamente faltan ejercicios para retomar la idea. Sí, a ver, voy a verificar que son puros ejercicios. Son hartos, 11. Entonces, se los voy a dejar a ustedes para que practiquen y así mañana al principio de la clase me pregunten y es simplemente aplicar todo. La diferencia es que al ser trigonométrica, vuelvo a decir, hay algo repetitivo, más de una vuelta. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y repite la ecuación. Que no es simplemente un número. Ya no es un número, sino que hay que sumarle el 2kπ. Y tampoco necesariamente es un número, sino que hay reflejo. Si es una función seno, o una coseno, o una tangente, van a haber soluciones respecto al eje X, otra solución más, o respecto al eje Y, en otra solución más, o respecto al punto, en la tangente. ¿Ya? Lo estaríamos viendo mañana, recuerden. Y eso, traten de hacer el ejercicio porque así es la única forma que ustedes se den cuenta qué es lo que tengan la duda y me la pueden preguntar en la próxima clase. ¿Ya? Entonces, sin más, lo estaríamos viendo. Cuídense y que les vaya muy bien. Gracias, profe. Chao. Vale, profe, igualmente. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, gracias. Chao, profe.